Hola. Si estás escuchando esta historia, tal vez tú también tienes miedo de tu propia voz cuando hablas español. No miedo de las palabras. Miedo del sonido. Miedo de tu acento. Yo tuve ese miedo durante mucho tiempo. Cuando hablaba español, no me gustaba mi voz. Sonaba diferente. Sonaba extraña. Sonaba como una persona de otro país, no como una persona de aquí. Y eso me daba mucha vergüenza. Recuerdo la primera vez que grabé mi voz hablando español. Fue para una tarea de la escuela. Tenía que grabar un audio de 1 minuto y enviarlo a mi profesora. Grabé el audio. Después, lo escuché. No pude creerlo. Mi voz sonaba tan rara. Las palabras no sonaban como en los vídeos que veía. Mi acento era muy fuerte. Sentí calor en la cara. Sentí ganas de borrar el audio y no enviarlo nunca. Pero tenía que enviarlo. Era mi tarea. Entonces, lo envié, con mucha vergüenza. Ese día pensé, mi español nunca va a sonar bien. Mi voz siempre va a ser rara. Nunca voy a hablar como una persona nativa. Con este pensamiento en mi cabeza, empecé a hablar menos. Cuando tenía que hablar en clase, hablaba muy bajo. Cuando alguien me pedía repetir algo, sentía pánico. Prefería quedarme callado antes que mostrar mi acento. Esto continuó por meses. Yo entendía mucho español. Podía leer bien. Podía escribir oraciones correctas. Pero cuando tenía que abrir la boca y hablar, mi mente se llenaba de una sola idea: tu voz suena mal. No hables. Un día, mi profesora me llamó después de clase. Ella notó que yo casi no hablaba durante las lecciones. ¿Por qué no hablas en clase?, me preguntó, con voz amable. Yo no sabía qué decir. Finalmente, le confesé la verdad. No me gusta mi acento, dije. Suena mal. Suena raro. Ella me miró con sorpresa. Después sonrió, de una manera muy suave. Tu acento no suena mal, dijo. Tu acento suena a ti. Y eso está bien. Esas palabras se quedaron en mi cabeza durante mucho tiempo. Pero en ese momento, todavía no las creía completamente. Todavía sentía vergüenza de mi voz. Todavía pensaba que necesitaba sonar perfecto para hablar con confianza. Si tú también sientes vergüenza de tu acento, si prefieres el silencio antes que mostrar tu voz diferente, quiero decirte algo: yo entiendo ese sentimiento perfectamente. Y quiero contarte cómo, poco a poco, aprendí a aceptar mi voz, en lugar de esconderla. En el próximo capítulo, te voy a contar por qué pensaba que necesitaba sonar perfecto, y por qué esa idea estaba completamente equivocada. Durante mucho tiempo, tuve una idea en mi cabeza. Una idea muy simple, pero muy dañina. Pensaba, para hablar español, necesito sonar como una persona nativa. Si no sueno así, no estoy hablando bien. Con esta idea, cada vez que hablaba, me comparaba con locutores de televisión, con actores de películas, con cantantes famosos. Y, claro, mi voz nunca sonaba igual que la de ellos. Entonces, siempre me sentía mal. Un día, vi un video de una mujer que hablaba 4 idiomas diferentes. En cada idioma, ella tenía un acento distinto. Hablaba inglés con acento de su país de origen. Hablaba francés con otro tipo de acento. Y aún así, las personas la entendían perfectamente en cada idioma. Nadie decía que ella hablaba mal. Las personas decían que ella hablaba muy bien, con un acento interesante. Ese video me hizo pensar de una manera diferente. Un acento no es un error. Un acento es solo una característica, como el color de los ojos o el tono de la piel. Un acento no significa que hablas mal. Solo significa que aprendiste el idioma de una manera particular, con tu propia historia, con tu propia voz.
Empecé a buscar más información sobre este tema. Aprendí que millones de personas en el mundo hablan 2, 3 o más idiomas, cada uno con acentos diferentes. Aprendí que incluso dentro de un mismo país, las personas hablan con acentos distintos según la región donde nacieron. Entonces, ¿por qué yo pensaba que necesitaba un solo tipo de acento correcto para hablar bien? La respuesta era simple: tenía miedo de ser diferente. Tenía miedo de que las personas notaran que yo no era de aquí. Pero, poco a poco, entendí algo muy importante: ser diferente no es un problema. Ser diferente es normal. Todos somos diferentes, de una manera o de otra. Además, entendí que la meta de hablar un idioma no es sonar exactamente como otra persona. La meta es comunicarse. La meta es conectar con otras personas. La meta es compartir ideas, sentimientos, historias. Y para esa meta, mi acento no era un obstáculo. Mi voz, con todo y su acento, podía comunicar perfectamente. Empecé a repetirme una nueva frase: cada vez que sentía vergüenza de mi voz, mi acento no es un error. Mi acento es parte de mi historia. No fue un cambio inmediato. Todavía sentía dudas muchos días. Pero esta nueva idea empezó a crecer dentro de mí, poco a poco, como una semilla pequeña. Si tú piensas que necesitas sonar perfecto para hablar español, quiero decirte, esa idea es una trampa. Nadie necesita sonar exactamente igual que otra persona. Necesitas comunicarte, no ser una copia de alguien más. En el próximo capítulo, te voy a contar sobre una herramienta simple que me ayudó mucho a sentirme más cómodo con mi propia voz, escuchar mis propias grabaciones, sin juzgarme tan duramente. Después de entender que mi acento no era un error, decidí hacer algo que antes me daba mucho miedo: escuchar mis propias grabaciones con más frecuencia, en lugar de evitarlas. Al principio, esto fue muy incómodo. Grababa un audio corto, hablando sobre mi día, mis planes o alguna historia simple. Después, lo escuchaba. Mi primera reacción siempre era la misma: qué voz tan rara. Pero decidí continuar con esta práctica, incluso con esa sensación incómoda. Poco a poco, empecé a notar algo interesante. Cuando escuchaba mis grabaciones antiguas, de hace varias semanas, notaba que mi pronunciación había mejorado un poco. Notaba que hablaba con menos pausas. Notaba que mis frases sonaban más naturales que antes. Este descubrimiento fue muy importante para mí. Entendí que mi voz no estaba atascada en un solo nivel. Mi voz estaba cambiando, mejorando, poco a poco, cada semana. Y la única manera de ver ese progreso era escuchando mis propias grabaciones con regularidad, sin juzgarme tan duramente. Empecé a grabar un audio corto cada semana. Hablaba sobre cualquier tema simple: mi comida favorita, mi película favorita, mis planes para el fin de semana. No buscaba la perfección. Solo buscaba practicar y, después, escuchar el resultado con curiosidad, no con crítica. Con el tiempo, cambié mi manera de escuchar mis grabaciones. En lugar de pensar, esto suena mal, empecé a pensar, esto suena como yo, practicando y mejorando. Este cambio pequeño en mi manera de pensar tuvo un efecto muy grande en mi confianza. También descubrí otra técnica útil: escuchar a personas hispanohablantes que hablaban despacio y claro, y después repetir sus frases en voz alta, imitando el ritmo, no necesariamente cada sonido exacto. Esta práctica se llama repetición o sombra, y me ayudó mucho a sentir el ritmo natural del español en mi propia boca. Al principio, me sentía un poco tonto repitiendo frases en voz alta, solo en mi habitación. Pero, poco a poco, mi boca empezó a acostumbrarse a nuevos sonidos, a nuevas combinaciones de palabras. Y mi confianza empezó a crecer también. Si tú tienes miedo de escuchar tu propia voz hablando español, te invito a intentarlo de una manera diferente. En lugar de buscar errores, busca progreso. Compara tu voz de hoy con tu voz de hace un mes, no con la voz de un actor famoso.
Vas a notar cambios que tal vez no esperabas. En el próximo capítulo, te voy a contar sobre un momento importante, la primera vez que hablé con una persona hispanohablante real, fuera de la clase, y cómo mi miedo casi me detuvo. Después de practicar solo, en mi habitación, durante varias semanas, decidí buscar una conversación real. Encontré un grupo de conversación en línea, donde personas de diferentes países practicaban español juntas, una vez por semana. El día de la primera reunión, sentí mucho miedo. Pensé en muchas excusas, tal vez hoy no. Tal vez la próxima semana. Tal vez necesito practicar más primero. Pero recordé mi decisión de dejar de esconder mi voz, y decidí entrar a la reunión de todas formas. Cuando llegó mi turno de hablar, mi corazón latía muy rápido. Mis manos temblaban un poco. Empecé a hablar sobre mi ciudad, con frases simples, con pausas, con algunos errores de gramática. Para mi sorpresa, nadie se rió de mi acento. Nadie hizo comentarios negativos. Al contrario, las otras personas del grupo escucharon con atención, hicieron preguntas sobre mi ciudad, y compartieron sus propias historias también. Al final de la reunión, una mujer del grupo me dijo, me gusta mucho tu acento. Es interesante escuchar diferentes maneras de hablar español. Esas palabras me sorprendieron mucho. Durante todo ese tiempo, yo pensaba que mi acento era un problema que necesitaba esconder. Pero para esa mujer, mi acento era simplemente interesante, una parte natural de la diversidad del idioma. Después de esa primera reunión, empecé a asistir cada semana. Cada conversación era un poco más fácil que la anterior. Mi miedo no desapareció completamente, pero se hizo más pequeño con cada práctica. También aprendí algo muy importante sobre las conversaciones reales. Las personas generalmente no se enfocan en tu acento o en tus errores pequeños. Se enfocan en lo que estás diciendo, en tus ideas, en tu historia. El contenido de la conversación es mucho más importante que la perfección de la pronunciación. Empecé a buscar más oportunidades para hablar, con vecinos, con compañeros de trabajo, con turistas que visitaban mi ciudad. Cada conversación pequeña era una oportunidad para practicar, para escuchar mi propia voz en situaciones reales, y para construir confianza poco a poco. Si tú tienes miedo de tu primera conversación real en español, quiero decirte, ese miedo es completamente normal. Pero la mayoría de las personas son mucho más amables y pacientes de lo que imaginamos. Y la única manera de descubrir esto es dando el primer paso, con miedo y todo. En el próximo capítulo, voy a hablarte sobre algo que aprendí de los niños pequeños, y cómo su manera de aprender puede ayudarnos a los adultos también. Un día, estaba observando a mi sobrina pequeña aprender a hablar. Ella tenía solo 2 años. Decía muchas palabras de manera incorrecta. Confundía los géneros de las palabras. Inventaba palabras nuevas cuando no conocía la palabra correcta. Y, sin embargo, nadie se reía de ella de manera cruel. Al contrario, toda la familia sonreía con ternura cada vez que ella intentaba hablar. Esta observación me hizo pensar mucho. ¿Por qué los adultos aceptamos tan fácilmente los errores de un niño pequeño, pero somos tan duros con nuestros propios errores cuando aprendemos un idioma nuevo? Los niños pequeños no tienen miedo de sonar raros. No comparan su manera de hablar con la de otras personas. Simplemente intentan comunicarse, una y otra vez, sin pensar demasiado en la perfección. Y, con el tiempo, su manera de hablar mejora naturalmente, gracias a la práctica constante. Decidí intentar aplicar esta misma actitud a mi propio aprendizaje. En lugar de analizar cada palabra antes de decirla, empecé a hablar con más espontaneidad, aceptando que iba a cometer errores, igual que un niño pequeño. Esto no significa que dejé de aprender gramática o vocabulario nuevo. Al contrario, seguí estudiando con regularidad. Pero cambié mi actitud durante las conversaciones. En lugar de pensar, necesito decir esta frase perfectamente, empecé a pensar, necesito comunicar mi idea, aunque la frase no sea perfecta.
Este cambio de actitud tuvo un efecto sorprendente. Empecé a hablar con más fluidez, porque ya no me detenía constantemente para corregir cada pequeño error en mi cabeza. Las palabras empezaron a salir más naturalmente, con menos pausas largas. También aprendí a celebrar mis pequeños progresos, de la misma manera que celebramos los primeros pasos de un bebé. Cuando lograba tener una conversación completa sin buscar ayuda, lo celebraba internamente. Cuando aprendía una palabra nueva y la usaba correctamente en una conversación real, lo celebraba también. Esta actitud de celebración, en lugar de crítica constante, cambió completamente mi relación con el idioma. Empecé a disfrutar el proceso de aprender, en lugar de sufrir por cada error. Si tú eres muy duro contigo mismo cuando cometes errores en español, te invito a pensar en cómo tratamos a los niños pequeños cuando están aprendiendo a hablar. Esa misma paciencia, esa misma amabilidad, mereces dártela a ti mismo también. En el próximo capítulo, te voy a hablar sobre cómo encontré mi propia comunidad de práctica, y por qué esto fue tan importante para mi confianza. Aprender un idioma solo puede ser un camino solitario. Durante mucho tiempo, yo estudiaba solo, en mi habitación, sin compartir mi proceso con nadie. Esto hacía que cada error se sintiera muy grande, muy personal, muy vergonzoso. Con el tiempo, decidí buscar una comunidad de personas que también estaban aprendiendo español, o que ya lo hablaban con fluidez y disfrutaban ayudando a otros. Encontré grupos en aplicaciones de idiomas, comunidades en Internet, y eventos locales para practicar conversación. Al unirme a estos grupos, descubrí algo muy reconfortante: no estaba solo en mis dudas, mis miedos, o mis errores. Muchas otras personas sentían exactamente lo mismo que yo. Compartíamos historias similares sobre momentos incómodos, sobre vergüenza con nuestro acento, sobre el miedo a hablar en público. Escuchar estas historias de otras personas cambió mi perspectiva completamente. Entendí que mi experiencia no era única ni extraña. Era parte normal del proceso de aprender un idioma nuevo. Y, si tantas personas pasaban por experiencias similares y, aún así, continuaban aprendiendo y mejorando, yo también podía hacerlo. En estos grupos, también encontré personas hispanohablantes muy generosas, que disfrutaban ayudando a estudiantes como yo. Me corregían con amabilidad. Me explicaban expresiones que no entendía. Celebraban mi progreso conmigo, incluso en las conversaciones más simples. Esta comunidad se convirtió en una fuente importante de motivación. En los días en que sentía ganas de rendirme, recordaba las historias de otras personas en mi grupo, personas que también habían tenido miedo al principio, pero que ahora hablaban con mucha más confianza que antes. También empecé a ayudar a otros estudiantes que estaban un poco más atrás que yo en su proceso. Explicarles conceptos simples, o simplemente escuchar sus dudas con paciencia, me ayudó a sentirme más seguro de mi propio conocimiento. Ayudar a otros se convirtió en otra manera de practicar y de construir confianza. Si tú estás aprendiendo español completamente solo, sin compartir tu proceso con nadie, te invito a buscar una comunidad, aunque sea pequeña. Puede ser un grupo en línea, un club de conversación local, o simplemente un amigo que también esté aprendiendo. Compartir el proceso hace que los momentos difíciles se sientan menos pesados, y que los momentos de progreso se sientan mucho más alegres. Han pasado varios años desde el día en que escuché mi primera grabación y sentí tanta vergüenza que quería borrarla. Hoy, mi relación con mi propia voz en español es completamente diferente. Todavía tengo acento. Probablemente siempre lo voy a tener. Y, después de todo este camino, entiendo que eso está perfectamente bien. Mi acento cuenta parte de mi historia, de dónde vengo, cómo aprendí este idioma, qué camino recorrí para llegar hasta aquí. Aprendí que la meta de aprender un idioma nunca fue sonar exactamente como otra persona. La meta siempre fue comunicarme, conectar con otras personas, compartir ideas y sentimientos, construir relaciones nuevas a través de las palabras. También aprendí que el miedo a mi propia voz no desapareció de un día para otro.
Desapareció poco a poco, con cada grabación que escuché sin juzgarme tan duramente, con cada conversación real que tuve a pesar del miedo, con cada persona amable que me recordó que mi acento no era un error, sino una parte natural de mi identidad. Si tú también sientes vergüenza de tu voz cuando hablas español, quiero decirte algo con todo mi corazón: tu acento no te hace menos capaz. Tu acento no significa que hablas mal. Tu voz, con todo y sus particularidades, puede comunicar, conectar y construir relaciones hermosas con otras personas. Haz una promesa contigo mismo ahora. Di en voz alta, en español, sin miedo a cómo suena: mi voz es mía. Mi acento es parte de mi historia. Y voy a seguir usando mi voz, cada día, con más confianza. Gracias por escuchar esta historia. Espero que, como yo, encuentres el camino para aceptar tu propia voz y para compartirla con el mundo sin miedo. Buena suerte, y nunca dejes de hablar.